Un hombre de 900 años miraba el cielo aquella noche, sabiendo que algo terrible se acercaba. Dios había puesto un límite a su tiempo, y la razón detrás de esos siglos de vida no era bendición, sino advertencia. Imagina poder sentarte junto a un hombre que conoció personalmente al primer ser humano creado por Dios. No es una leyenda ni una historia transmitida por generaciones lejanas. Es un testigo directo, alguien que escuchó de los propios labios de Adán cómo era caminar en el Edén antes del pecado. Esto no es una fantasía. Según el relato de Génesis, las vidas eran tan extensas que un solo hombre podía conversar con su tatarabuelo. Y ese tatarabuelo, a su vez, había hablado con el primer hombre creado por Dios. Las distancias que hoy nos separan de nuestros antepasados se acortaban de una manera que hoy resulta casi imposible de imaginar. La genealogía de Génesis 5 presenta una lista que a primera vista parece fría. Nombres, edades y la frase que se repite como un eco inevitable. Y murió. Set vivió 912 años, Enós 905, Cainán 910. Mahalaleel alcanzó 895 años, Jared 962. Y luego aparece un nombre que cambia el tono de toda la lista, Matusalén, quien vivió 969 años, el hombre de mayor edad registrado en toda la Escritura. ¿Por qué Dios permitió vidas tan largas en aquel mundo antiguo? La respuesta, que muchos predicadores han señalado a lo largo de los siglos, no tiene que ver con biología ni con clima, sino con algo mucho más profundo. El tiempo era un regalo de misericordia. Cada año añadido era una oportunidad más para que la humanidad regresara a Dios. Mientras más vivía un hombre, más generaciones podía alcanzar con la memoria viva de la creación, de la caída y de la promesa de redención que Dios había hablado en el Edén mismo. Pero aquí está lo que estremece el corazón. Ni siquiera siglos de vida fueron suficientes para que el ser humano volviera a Dios. Génesis 6 declara con una claridad que corta como espada, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No fue la brevedad del tiempo lo que llevó al hombre a la corrupción, fue la dureza del corazón, incluso teniendo siglos enteros para escuchar la voz de Dios. El tiempo nunca fue el problema. El corazón humano sí lo era y sigue siéndolo hoy. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía advertir que la paciencia de Dios nunca debe confundirse con indiferencia ante el pecado. Él enseñaba que cada día que el Señor retiene su juicio es un día de gracia, no una señal de que el pecado haya dejado de importarle. Y eso es exactamente lo que vemos en aquellos siglos previos al diluvio. Dios no se apresuró a destruir, sino que esperó, año tras año, siglo tras siglo, llamando a la humanidad al arrepentimiento a través de hombres como Enoc, quien caminó con Dios, y como Noé, quien predicó justicia en medio de una generación que se burlaba abiertamente de sus palabras. Y entonces llegamos al nombre que guarda quizás el secreto más impactante de toda esta historia: Matusalén. Muchos estudiosos de las Escrituras han señalado que su nombre puede traducirse como «cuando él muera, vendrá» o «su muerte traerá juicio». No es coincidencia que, según la cronología bíblica, el año de la muerte de Matusalén coincide exactamente con el año del diluvio. Dios había puesto, literalmente, una cuenta regresiva caminando sobre la tierra, viviendo entre la gente, comiendo en sus mesas, criando a sus propios hijos. Cada vez que alguien veía a Matusalén, veía sin saberlo un recordatorio viviente de que el juicio se acercaba. Nadie quería escucharlo, claro está. La gente seguía con su vida diaria, sus trabajos, sus celebraciones, ajena por completo a la cuenta regresiva que caminaba frente a sus ojos. Esto nos enseña algo que todavía hoy debería sacudirnos. Dios anuncia sus advertencias mucho antes de que el juicio llegue. No actúa de manera repentina ni caprichosa. Génesis 6:3 lo confirma cuando Dios declara que su espíritu no contendería con el hombre para siempre, porque también él es carne, y que sus días serían 120 años. Dios estaba poniendo un límite, una fecha,
un final a la paciencia extendida que había mostrado durante tantas generaciones. La misericordia tiene un rostro paciente, pero también tiene un límite que el ser humano no puede negociar ni postergar indefinidamente. Y aquí está la verdad que toca directamente nuestra vida hoy. Nosotros ya no vivimos 900 años. Nuestros días son breves, como dice el Salmo 90, donde se nos recuerda que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos llegan a 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Si los hombres de antaño, con siglos enteros por delante, no encontraron tiempo suficiente para volver a Dios con sinceridad, cuánto más urgente debería ser para nosotros, que apenas contamos con décadas, buscar una relación genuina con nuestro Creador hoy mismo, sin esperar a que las circunstancias nos obliguen a despertar. Muchas personas viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo para arreglar su relación con Dios. Posponen la oración, posponen la lectura de la palabra, posponen ese momento de quietud donde el alma realmente se encuentra con su Hacedor. Pero la historia de Matusalén nos grita una advertencia silenciosa. El tiempo de gracia tiene un final, aunque ese final no siempre se anuncie con trompetas ni con señales visibles en el cielo. Y lo más inquietante de todo esto apenas comienza a revelarse, porque la verdadera razón detrás de aquellos siglos de vida guarda una capa todavía más profunda, una que muy pocos se atreven a contar completa. Si este mensaje está despertando algo en tu corazón, quédate, porque en las próximas partes descubrirás detalles que muy pocos predicadores se atreven a explicar con esta profundidad. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, porque seguiremos explorando juntos las verdades que la Escritura guarda sobre la vida, la muerte y el juicio de Dios. También quiero contarte algo que ha transformado la vida de cientos de personas en nuestra comunidad. Si sientes que tu oración se ha vuelto un monólogo vacío, si percibes una distancia extraña entre tú y Dios, o si la Biblia últimamente se siente seca en tus manos, preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es una fórmula mágica, es un camino sencillo y profundo para volver a sentir la cercanía de Dios en tu vida diaria, paso a paso, sin presiones ni fórmulas vacías. Adquiérelo hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado. No lo dejes para después, así como Matusalén nos recuerda que el tiempo de gracia tiene un final. Tu propia intimidad con Dios merece ser restaurada ahora, no en un día indefinido que quizás nunca llegue. La capa más profunda de esta historia no tiene que ver únicamente con la misericordia que se extendía año tras año sobre toda la humanidad. Tiene que ver con algo que crecía en paralelo, oculto bajo la superficie de aquellas vidas extensas. Una corrupción que también tuvo siglos enteros para multiplicarse sin freno alguno. Génesis 6 lo describe de una manera que incomoda. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que les agradaban. De esas uniones nacieron los Nefilim, hombres de renombre, gigantes que se hicieron famosos en aquella tierra antigua. El mismo tiempo que Dios había concedido como espacio de gracia, se convirtió en manos equivocadas, en territorio fértil para la maldad. Cada generación heredaba no solo años de vida, sino también la corrupción acumulada de la generación anterior, como un río que se ensancha y se ensucia al mismo tiempo. Génesis 6:11 lo resume sin rodeos. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. No habla de un pecado aislado ni de una falla pasajera. Habla de una sociedad entera que había convertido la crueldad en costumbre, la opresión en estilo de vida y la indiferencia hacia Dios en herencia familiar transmitida de padres a hijos durante siglos. Mientras tanto, en medio de ese mundo que se desmoronaba moralmente, había un hombre distinto. La Escritura lo describe con palabras que destacan entre tanta oscuridad. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios en una época donde casi nadie más lo hacía. Vivir rodeado de corrupción no le dio a Noé ninguna excusa para normalizar lo que veía cada día. Pudo haber dicho, como tantos dicen hoy, que todo el mundo vivía así, que era imposible mantenerse fiel
en medio de una sociedad entera que se burlaba de la justicia. Pero eligió otro camino, uno mucho más solitario. Noé no recibió siglos de vida para acumular riquezas ni para perseguir placeres como tantos de su tiempo. Recibió ese tiempo para algo completamente distinto: construir, con sus propias manos, un arca que parecía absurda a los ojos de quienes lo observaban desde lejos, riéndose de su obediencia. Según los registros bíblicos, Noé tenía alrededor de 480 años, cuando Dios le habló por primera vez sobre el diluvio que se avecinaba, y el arca no estuvo terminada hasta que él tenía 600 años. Eso significa que durante más de un siglo, aquel hombre trabajó sin ver una sola gota de lluvia que confirmara sus palabras. Imagina el peso de eso: décadas cortando madera, décadas cubriéndola de brea, décadas explicando a vecinos y familiares por qué construía algo tan extraño en tierra seca, sin ríos cercanos, sin señales visibles de que el cielo fuera a romperse alguna vez. Segunda de Pedro llama a Noé pregonero de justicia, alguien que no solo construyó, sino que habló, advirtió, suplicó. Durante todo ese tiempo de construcción, su voz se mezclaba con el sonido del martillo, recordándole a cada persona que pasaba frente a esa estructura gigantesca que el juicio vendría y que la puerta de la misericordia seguía abierta. Pero nadie entró por esa puerta, excepto su propia familia. 100 años de predicación, 100 años de evidencia física creciendo ante los ojos de toda una región, y aún así, la respuesta colectiva fue el mismo silencio, la misma indiferencia que había caracterizado a la humanidad desde los días de Caín. Piensa en la proporción de lo que ocurrió. De toda una población mundial, que probablemente se contaba por millones, solamente 8 personas entraron en aquella arca. 8 frente a una advertencia que había durado más de 100 años, frente a una estructura visible que cualquiera podía tocar con sus propias manos. Primera de Pedro añade otro detalle que estremece. Habla de la paciencia de Dios que esperó en los días de Noé mientras se preparaba el arca. La palabra esperó no describe pasividad, describe una decisión activa de Dios de seguir extendiendo una oportunidad que la mayoría rechazaba sistemáticamente. Aquí está lo que muchos pasan por alto. El tiempo extendido de vida no garantizaba salvación para nadie. Era simplemente el escenario sobre el cual cada persona tomaba su decisión, día tras día, año tras año, hasta que las opciones se agotaron y la puerta se cerró para siempre. Esa misma dinámica se repite hoy, aunque nuestros días sean mucho más cortos que los de Matusalén o Noé. Tenemos menos años, sí, pero seguimos teniendo la misma capacidad de elegir entre escuchar la advertencia o ignorarla mientras la vida sigue su curso aparentemente normal. No hace falta vivir 900 años para reconocer una advertencia divina en medio de la vida diaria. Hace falta un corazón dispuesto a detenerse, aunque sea por un instante, en medio del ruido cotidiano, y preguntarse honestamente si está construyendo algo que tenga sentido eterno, o simplemente dejando pasar el tiempo sin rumbo definido. Los vecinos de Noé veían el arca crecer cada día, escuchaban sus palabras, y sin embargo seguían comiendo, bebiendo, casándose, exactamente como Jesús mismo describiría siglos después al hablar de los días previos a su regreso, en Mateo 24:38, cuando dijo que la gente vivía despreocupada hasta el día mismo en que Noé entró en el arca. La rutina diaria se convirtió en el mejor escondite para evitar enfrentar la verdad. Es más fácil seguir con la rutina de siempre, con el trabajo, con las preocupaciones cotidianas, que detenerse a considerar que toda una forma de vida está a punto de terminar para siempre. Quizás tú que me escuchas hoy también reconoces esa misma tentación en tu propia vida. Las obligaciones diarias, las preocupaciones por la familia, por la salud, por el dinero, pueden convertirse fácilmente en una excusa para postergar lo único que realmente determina el destino eterno de una persona, Y entonces, cuando la última tabla quedó sellada con brea, cuando los animales entraron en parejas guiados por un instinto que ningún ser humano podía explicar del todo, llegó el momento que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Dios mismo,
cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró. Fue Dios mismo, con sus propias manos, quien selló aquella entrada mientras la familia entera permanecía en silencio dentro de la oscuridad del arca, escuchando los primeros truenos de un cielo que jamás había llovido antes. Ese detalle que muchos pasan por alto al leer rápidamente el relato, guarda un significado que pocos predicadores se detienen a explicar con la profundidad que merece y que descubriremos juntos en lo que viene a continuación. Cuando Dios cerró aquella puerta, no estaba simplemente protegiendo a una familia de la lluvia que vendría. Estaba sellando una decisión que ningún ser humano, por más que lo intentara después, podría revertir. Génesis 7:16 lo dice con una sencillez que estremece. Jehová le cerró la puerta. No fue un mecanismo, no fue una tranca de madera operada por manos humanas ni por ningún otro recurso técnico disponible en aquella época. Fue Dios mismo quien tomó esa acción final, y eso cambia por completo el significado de todo lo que ocurrió después de aquel instante decisivo. Piensa en lo que eso implica realmente. Si Noé hubiera cerrado la puerta con sus propias manos, alguien podría haberla abierto de nuevo desde fuera, suplicando entrar a último momento, golpeando la madera con desesperación y gritos. Pero cuando Dios cierra una puerta, ningún golpe humano puede volver a abrirla. Eso es exactamente lo que sucedió afuera. Mientras la familia de Noé permanecía en silencio dentro de aquella estructura de madera, el cielo comenzó a comportarse de una manera que nadie había visto jamás. Génesis 7:11 describe el momento exacto. Se rompieron todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos se abrieron. No fue solamente lluvia cayendo desde las nubes. Fue agua brotando desde las profundidades de la tierra al mismo tiempo que el cielo entero se vaciaba sobre la superficie. Dos fuentes de agua, una desde arriba y otra desde abajo, convergiendo en un mismo instante. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo ni un solo instante. Imagina ese sonido constante golpeando el techo del arca, día tras día, sin pausa, sin un momento que permitiera pensar que tal vez todo terminaría pronto. Afuera, las personas que habían escuchado a Noé predicar durante 100 años, que habían visto el arca crecer tabla por tabla, ahora enfrentaban la realidad que se negaron a creer durante tanto tiempo. Las aguas subían sin descanso, cubriendo primero los valles, después las colinas y finalmente hasta las montañas más altas. Génesis 7:19 lo registra sin adornos. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. No quedó un solo lugar en toda la tierra donde alguien pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo en ese momento. El relato continúa con una enumeración que resulta difícil de leer sin sentir el peso de lo que significa. Perecieron las aves, el ganado, las fieras y todo lo que se mueve sobre la tierra, junto con todo ser humano. Génesis 7:21 no deja espacio para suavizar la magnitud de lo que sucedió aquel año. Mientras tanto, dentro del arca, había algo que merece nuestra atención: silencio, estabilidad y la certeza de estar exactamente donde Dios había dispuesto que estuvieran. No había pánico entre Noé y su familia, porque la seguridad no dependía de sus propias fuerzas. Esa es una verdad que todavía hoy debería marcar profundamente nuestra manera de entender la fe. La seguridad del creyente nunca dependió de su capacidad para mantenerse a flote por sus propios méritos, sino de estar dentro del lugar que Dios mismo designó como refugio seguro. Hebreos 11:7 describe esa misma fe con palabras que merecen detenerse a meditar. Por la fe, Noé, siendo avisado por Dios, preparó el arca para la salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo. No fue su fuerza física la que lo salvó, fue su obediencia sostenida durante un siglo entero de espera. Esa fe no se construyó en un solo día de emoción religiosa. Se forjó martillo a martillo, año tras año, en medio de burlas y silencio de quienes lo rodeaban. Y cuando finalmente llegó el momento de la prueba, esa misma fe fue la que sostuvo a toda su familia mientras el mundo entero se hundía afuera. Quizás tú también atraviesas hoy una temporada que se siente como esos 40 días de lluvia constante.
sin saber cuándo terminará, sin ver tierra firme en el horizonte de tus propias circunstancias. La historia de Noé no promete que la espera será corta, pero sí confirma que Dios nunca pierde de vista a quienes permanecen fieles dentro del refugio que Él mismo provee. Génesis 7:23 cierra ese capítulo de la historia con una frase que corta como pocas en toda la Escritura. Así fue destruido todo cuerpo viviente que había sobre la faz de la tierra, y solamente quedó Noé, y los que con él estaban en el arca. Solamente quedó Noé. Esas palabras resuenan con un peso que pocas veces nos detenemos a considerar. De toda la humanidad que había habitado la tierra durante siglos enteros, de toda la civilización que había construido ciudades, familias y costumbres, solamente 8 personas continuaron existiendo. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, según registra Génesis 7:24. 150 días flotando sobre lo que antes había sido el único mundo que la humanidad conocía, sin ver tierra firme, sin saber con certeza cuándo terminaría aquel juicio que parecía interminable. Pero en medio de esa inmensidad de agua, Génesis 8:1 registra una frase breve que cambia todo el rumbo de la historia. Dios se acordó de Noé. No es que Dios lo hubiera olvidado en algún momento, es que llegó el instante en que su recuerdo se tradujo en acción, en un viento que comenzó a secar la tierra, en aguas que finalmente empezaron a descender. Ese mismo patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios permite que su pueblo atraviese temporadas de espera que parecen no tener fin, pero nunca los abandona dentro de esa espera. El silencio de Dios nunca significó ausencia, ni siquiera durante 150 días, sobre aguas que cubrían el mundo entero. Hoy la puerta de la gracia todavía permanece abierta para cualquiera que decida entrar por ella. Pablo lo expresa con una urgencia que atraviesa los siglos en 2 Corintios 6:2, cuando declara que este es el tiempo aceptable, que este es el día de salvación. Pero la historia de Noé nos enseña algo que no podemos ignorar. Esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Llegará un momento, como llegó para aquella generación, en que Dios mismo cerrará la puerta. Y cuando eso suceda, ningún golpe desesperado, ninguna súplica de último minuto podrá cambiar lo que ya ha sido decidido en ese instante final. Lo que ocurrió dentro de esa puerta, mientras permaneció cerrada por más de un año entero, guarda detalles cotidianos, prácticos y emocionales que pocas veces se cuentan con la profundidad que merecen y que descubriremos juntos en la siguiente parte de esta historia. Dentro de aquella estructura de madera, no había ventanas grandes ni vistas hacia el exterior. Solamente una abertura estrecha cerca del techo permitía entrar algo de luz natural, lo suficiente para distinguir el día de la noche, pero no para ver absolutamente nada de lo que ocurría afuera. Imagina vivir así durante más de un año entero, rodeado de animales de toda clase, escuchando sonidos constantes que se mezclaban entre sí, respirando un aire cargado por la cercanía de tantos seres vivos, compartiendo el mismo espacio cerrado. No era un crucero cómodo, era supervivencia organizada con disciplina absoluta. Cada día, Noé y su familia debían alimentar a cada animal según su tipo, limpiar los espacios donde fuera necesario y mantener un orden que evitara que el caos se apoderara de aquel refugio flotante. Las manos que habían construido el arca durante un siglo entero ahora se dedicaban a sostenerla en funcionamiento día tras día. Lo que resulta más llamativo de todo el relato es lo que la Escritura no menciona. Ni una sola queja registrada, ni una sola palabra de desesperación atribuida a Noé durante todo ese tiempo de encierro. El silencio del texto bíblico, en ese sentido, dice tanto como cualquier palabra que pudiera haberse escrito. Esa fe silenciosa, sostenida en medio de tareas repetitivas y agotadoras, es quizás más admirable que cualquier momento dramático de la historia. La fidelidad de Noé no se mostró en un instante heroico, sino en cientos de días ordinarios, cumpliendo responsabilidades que nadie más vería ni aplaudiría. Piensa también en la convivencia forzada entre 8 personas durante todo ese tiempo.
un matrimonio, 3 hijos casados, sus respectivas esposas, compartiendo un mismo espacio reducido sin posibilidad alguna de tomar distancia cuando los ánimos se tensaran. No sabemos los detalles de sus conversaciones, pero podemos imaginar la paciencia mutua que aquella convivencia exigió día tras día. Tampoco sabemos cuántas veces alguno de ellos se preguntó en silencio cuánto tiempo más duraría aquello, mirando hacia esa pequeña abertura que apenas dejaba entrar luz, contando los días sin un calendario fijo, confiando únicamente en que Dios no los había olvidado dentro de esa oscuridad flotante. Génesis 8:1 y 2 marcan el primer giro en aquella larga espera. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, que se habían abierto con tanta violencia, finalmente se cerraron, y la lluvia, que no había cesado durante 40 días, comenzó a detenerse por completo. El versículo 4 de ese mismo capítulo ofrece un detalle que parece pequeño, pero que cambia todo. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Después de 150 días flotando sin rumbo fijo, sintieron por primera vez algo parecido a la estabilidad bajo sus pies. Pero descansar sobre una montaña no significaba que la prueba había terminado. Las aguas todavía cubrían el resto de la tierra, y aunque el arca ya no flotaba a la deriva, Noé y su familia seguían exactamente donde habían estado durante meses, confinados, esperando, sin poder salir todavía. Esa es una experiencia que muchos conocen bien en su propia vida espiritual. El momento en que algo parece estabilizarse, en que una situación deja de empeorar, pero la liberación completa todavía no llega. Es ese espacio incómodo entre el alivio parcial y la respuesta total, donde la paciencia se pone verdaderamente a prueba. Tal vez tú mismo atraviesas ahora esa misma sensación, una oración que parece haber recibido una respuesta parcial, una circunstancia que mejoró un poco, pero que aún no se resuelve por completo. La historia de Noé enseña que ese tiempo intermedio, aunque incómodo, también forma parte del plan de Dios y no debe interpretarse como abandono. 40 días después de aquel descanso sobre Ararat, Noé envió un cuervo para ver si las aguas habían disminuido lo suficiente. El cuervo salió y no regresó, probablemente encontrando algo donde posarse entre los restos que flotaban sobre la superficie todavía cubierta de agua. Entonces Noé probó con una paloma. Génesis 8:9 describe que ella no halló dónde posar el pie y regresó al arca, porque las aguas cubrían toda la faz de la tierra. Noé la recibió de vuelta, esperó 7 días más y volvió a enviarla. Esta vez la paloma regresó al atardecer con una hoja de olivo en su pico, una señal pequeña pero cargada de significado. En algún lugar, la vegetación había comenzado a brotar de nuevo. Génesis 8:11 registra ese momento como una de las primeras señales tangibles de que el juicio había llegado a su fin. 7 días después, Noé envió la paloma una vez más, y esta vez ella no regresó. No hizo falta ninguna otra señal. Su ausencia misma confirmó lo que la hoja de olivo había anunciado días antes. La tierra finalmente podía sostener vida nuevamente. Hay algo profundamente humano en esta parte de la historia, algo que conecta directamente con quienes hoy esperan respuestas de Dios sin saber exactamente cuándo llegarán. Noé no recibió una explicación detallada ni un calendario preciso. Recibió señales pequeñas, una hoja, una ausencia, que debía interpretar con fe y paciencia. Génesis 8:13 cuenta que, en el primer día del primer mes de un nuevo año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la faz de la tierra estaba seca. Después de todo ese tiempo, finalmente podía ver con sus propios ojos lo que antes solamente podía imaginar a través de pequeñas señales. Y sin embargo, aquí está el detalle que más debería sorprendernos de toda esta sección. Noé no salió del arca todavía. Vio la tierra seca, comprobó con sus propios ojos que ya era seguro salir, y aún así permaneció dentro, esperando una palabra específica de Dios antes de actuar. Eso ocurrió casi 2 meses después,
Cuando Dios finalmente le habló y le dijo que saliera del arca junto con toda su familia y todos los animales que habían permanecido con vida durante todo ese tiempo de juicio y espera. Noé esperó la orden divina, incluso cuando las circunstancias parecían confirmar que ya podía salir por su propia cuenta. Esa decisión de esperar, a pesar de la evidencia visible frente a sus propios ojos, revela algo profundo sobre el carácter de un hombre que había aprendido, después de un siglo entero de obediencia, que la seguridad nunca estuvo en sus propias conclusiones, sino en la palabra exacta de Dios. Lo que sucedió cuando finalmente recibió esa orden es algo que merece contarse con todo detalle en lo que viene a continuación. Cuando la palabra de Dios finalmente llegó, no fue ambigua ni dejó espacio para interpretaciones. Génesis 8:16 registra la instrucción exacta: sal del arca tú y tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Después de más de un año de espera, la orden que tanto habían anhelado finalmente se pronunció. Noé no salió corriendo, ni se apresuró torpemente hacia la salida después de tanto tiempo de espera. Salió con la misma disciplina que había caracterizado cada uno de sus actos durante todo aquel proceso: ordenado, obediente, dejando que cada animal saliera según su especie, tal como Dios había dispuesto desde el principio de toda esta travesía. Imagina ese primer instante de aire fresco después de tanto tiempo, respirando el ambiente cerrado del arca. Imagina la luz natural golpeando directamente sus ojos después de meses, viendo apenas un rayo tenue filtrarse por aquella pequeña abertura. El mundo que encontraron, sin embargo, ya no era el mismo mundo que habían dejado atrás. Lo primero que Noé hizo al poner los pies sobre tierra firme no fue buscar alimento, ni reconstruir una casa, ni evaluar los daños del paisaje. Génesis 8:20 lo describe con una claridad que dice mucho sobre sus prioridades. Edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Antes de pensar en su propio bienestar, Noé pensó en adorar. Después de un siglo construyendo, después de un año entero sobreviviendo, su primera acción en el mundo renovado fue de gratitud, no de reclamo por todo lo que había perdido, ni de ansiedad por lo que vendría. Génesis 8:21 registra la respuesta de Dios ante ese gesto. Percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón que no volvería más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volvería a destruir toda carne mediante un diluvio como el que acababa de ocurrir. Esa promesa incluyó algo que sostiene la vida hasta el día de hoy. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios estaba estableciendo un ritmo de estabilidad sobre un planeta que apenas había salido de la destrucción más grande de toda su historia. Poco después, Dios estableció un pacto formal con Noé y con toda criatura viviente, una promesa que no dependía de la fidelidad humana para mantenerse vigente. Génesis 9:13 introduce la señal visible de ese pacto: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que aparece un arco iris después de la lluvia, está repitiendo silenciosamente esa misma promesa que Dios hizo en aquel momento. Nunca más destruirá toda la tierra con agua de esa manera. Es una señal que ha cruzado miles de años sin perder ni un ápice de su significado original. Quizás la próxima vez que veas un arco iris después de una tormenta en tu propia vida, recuerdes que no es solamente un fenómeno físico bonito de observar. Es un recordatorio de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando las tormentas que atravesamos no tienen nada que ver con lluvia ni con agua, sino con pérdidas, enfermedades o incertidumbres que parecen interminables mientras estamos dentro de ellas. Pero hay algo más en esta parte de la historia que conecta directamente con la pregunta que abrió todo este relato. ¿Por qué la gente antes del diluvio vivía cientos de años y nosotros ya no? La respuesta comienza a revelarse justo aquí, en las generaciones que siguieron a Noé. Noé mismo vivió 350 años después del diluvio, llegando a los 950 años en total,
según registra Génesis 9:29. Todavía una vida extraordinariamente larga comparada con la nuestra, pero la genealogía que sigue en Génesis 11 muestra algo que merece toda nuestra atención. Sem vivió 600 años. Arfaxad llegó a 438. Sala, 433. Eber alcanzó 464. Peleg apenas llegó a 239. Una caída dramática comparada con las generaciones anteriores al diluvio. Esa disminución continuó generación tras generación. Reu vivió 239 años, Serug 230, Nacor solamente 148, y Taré, el padre de Abraham, alcanzó apenas 205 años. Para cuando llegamos a Abraham, su vida de 175 años ya parecía corta comparada con sus propios antepasados. Este patrón descendente no fue casualidad ni un simple dato genealógico sin importancia. Es la confirmación visible de lo que Dios había declarado en Génesis 6:3, antes mismo de que el diluvio ocurriera, que el límite de los días del hombre sería de 120 años, y eventualmente, como confirma el Salmo 90, 70 u 80 años. Aquí está la razón verdaderamente impactante detrás de toda esta historia. Dios no acortó la vida humana como un castigo arbitrario ni como una simple consecuencia biológica del nuevo ambiente posterior al diluvio. Lo hizo como un acto de misericordia ajustada a un corazón humano que una y otra vez demostró que más tiempo no producía más arrepentimiento, sino más oportunidad para la maldad. Cuando los años eran 900, la corrupción tuvo siglos enteros para multiplicarse antes de que el juicio llegara. Al acortar drásticamente la duración de la vida humana, Dios estaba limitando también el tiempo disponible para que el pecado se acumulara generación tras generación de la misma manera devastadora que ocurrió antes del diluvio. Vivir menos años no es entonces una pérdida sin sentido ni una maldición vacía. Es sorprendentemente una forma de gracia, menos tiempo para que el corazón se endurezca por completo y más urgencia para que cada persona busque a Dios mientras todavía tiene oportunidad de hacerlo. Piensa en cuántas personas conoces que han vivido 80, 90 años sin haber buscado jamás una relación genuina con Dios, postergando ese encuentro hasta que el tiempo simplemente se agotó. Si esos años ya parecen insuficientes para tantos, imagina cuánto más insuficientes serían 900 años para un corazón decidido a resistirse. Esa urgencia, comprimida en 70 u 80 años en lugar de 900, es precisamente lo que debería movernos hoy a no postergar lo que verdaderamente importa, a no dejar que la rutina diaria, los compromisos laborales o las preocupaciones cotidianas sigan robándonos el tiempo que Dios ya ha medido cuidadosamente para cada uno de nosotros. Lo que Dios hizo después del diluvio y lo que todo esto significa para tu propia vida en este preciso momento es lo que cerraremos juntos en la última parte de esta historia. Gracias por quedarte hasta este punto del video. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más de todo lo que vimos juntos hoy. Y antes de irte, si sientes que tu oración se ha vuelto un monólogo vacío o que Dios se siente distante, nuestra guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te está esperando en el enlace del primer comentario fijado. Adquiérela hoy mismo, no lo dejes para después. Quédate un momento más, porque en pantalla están apareciendo otros videos que pueden seguir hablándole directamente a tu vida